Vamos a ver, o sea que es una criatura, no sé qué, no sé cuántos. ¿Habla? No. No habla, vale, o sea que es una criatura muda. ¿Hace ruiditos? Vale, si es una criatura... ¿Qué? ¿No tiene boca? ¿Tiene... A ver, ¿se desliza? No. ¿Camina? No. ¿Vuela? Sí. Vuela, vale, vuela. No es un dragón porque era una cosa muy larga, no puede ser un dragón. No es un lestra porque no, o sea, era una cosa con 2 líneas, así que no. Podría poner Destralcojo, por ejemplo, son 2 líneas. Destralcojo. ¿Cómo es un destralcojo? A ver, vale, ¿es el quinto libro? ¿Del séptimo? A ver, no estoy escuchando a la gente del público. ¿Sale en el primer libro entonces? ¿O sí o no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Vale, ¿sale el libro de animales? ¿Qué libro sale? ¡Sí! En los dos. ¿Sale en un libro de los de la saga que no sean animales fantásticos? Sí o no, no sé. No me extrañaría que apareciese. Bueno, en animales O sea, es un bicho de animales fantásticos, vale. O sea, es un bicho de animales fantásticos, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces vamos a repasar la lista de animales fantásticos. Hola, buena. ¿Es un tipo de dragón? No. ¿Vuela? Vale, pensemos que vuela. Pío, Es un pío, que yo no he animal. sido. No puede ser un hipogrifo porque ha salido. Bichos que vuelen, pensemos en bichos que vuelen. Bueno, vuelan los lestras, pero los lestras hemos dicho ya que no. Estoy haciendo descartes en alto para que no os aburráis mientras pienso. No es un animal, o sea que... ¿Salen animales fantásticos antes de encontrarlos? Sí. A ver, dejad de timarme ya un rato. A ver, pensemos... Joder, también una pista. Yo he dado pistas a todo el mundo, ¿no? Vale. Pío, pío, que yo no he sido. ¿Pero qué pasa que yo... Pío, pío, que yo no he sido. ¿Tiene algo que ver con Pío Pío? Es una águila. Bueno, que yo no he sido. A ver... Yo no lo había hablado. Sirvió. ¿Es amarillo? Sirvió de inspiración para luego hacer algo. Bueno, buena pista, ¿eh? Muy buena. Ahí se ha quedado, ahí se ha quedado. Sirvió de inspiración para luego hacer algo. Me parece. Sí, no vale. Ya sé. ¿Es un sneaker dorado? Bueno, yo creo que vamos a despedir ya. Nos hemos cambiado de sitio y Sí. todo. Cosas del directo. O sea, esperemos que os hayáis pasado bien, que la traducción salamandrina no os dé muchos dolores de cabeza, que la gente que está escuchándonos desde fuera, espero que nos podáis escuchar, espero que se haya grabado bien, la gente que nos está escuchando, que lo haya disfrutado en su casa, tanto como lo hemos disfrutado nosotros aquí, que han sido muchos, espero que os haya gustado. Esperamos poder volver a tenerse ricos de nuevo y poder volver a grabar en directo otra vez. Y no sé si queréis decir algo más. No, yo creo que gracias por venir, sobre todo los que lo habéis tenido más difícil y los que sois de Valencia no habéis dejado pasar la oportunidad. Que también es importante. Que ya os que estáis faltaría, aquí. encima que grabamos aquí que no viniera. 4 horas perdidos en Valencia. Bueno, Bueno, nosotras tuvimos mucha tarde perdidas en Sans. Haciendo Sans. pero bueno, lo importante es Pero que que os haya sí no merecido la venimos, pena y que lo hayáis pasado bien. Perdidos en Valencia, que no dábamos con la calle, querida. 4 horas. Nosotros no teníamos Bueno, tiempo esto lo cortas, cariño. Que nos estamos yendo. Bueno, podemos decir yo diría... que he hecho el día de la magia. Yo diría que disfrutéis del final de la saga, simplemente. Os guste o no, pues que disfrutéis con ese final Y cuando algo de la traducción no os guste, no os enfadéis, reíros, si es que la traducción está para eso. ¿Reírte? Echarle cuando dice mala bruja, pues te echas unas risas, aquí para que ponerse mala cara, ¿no? Bueno, capítulo 76 por fin se ha grabado cuando conquistamos Valencia, lleva mucho tiempo ahí organizándose, se logró. Ha sido aquí, ha sido divertido. Gracias por venido venir. gente, exacto, y se ha Y por la llenado. espera, porque hemos empezado a media hora. No es que hayamos empezado a media hora tarde, es que era a las 12, pero el cronista de Salem puso mal la noticia porque era a las 11:30. Bueno, ¿habéis tenido sitio los que habéis venido antes? Pensadlo así, O pensadlo sea, así. queremos recalcar que hay gente que está de pie, ¿eh? O sea, Exacto. ha tenido Gracias a los que habéis aguantado de pie. Y vale, se acabó ya, dejamos de dar la plaza ya. Gracias a los que habéis hablado, sobre todo, que os habéis ido pasando el micro, nos habéis interrumpido, que era muy importante. Y gracias a los que han salido aquí para jugar a Zanco, entre comillas. Y no tenemos puntos, yo de eso no me dan nada a mí, de eso. Yo regalo
América, a Vito, a Penny, a los administradores del foro, Gracias. a Nauve, a Paracelso, a todos los que no han podido estar aquí por cualquier circunstancia. Y nada, nos vemos en el, como digo siempre yo, nos vemos en el 77. 7-7. Es el número de la suerte. Claro. Si queréis escucharlo, teleradio.com, si conseguimos que se edite. No sabemos ni siquiera si está grabado, así que... Esperemos que sí que se haya grabado. Y siempre quedan los vídeos que estarán en la sección de vídeos. Y las fotos a Harry Media. Y las fotos a Harry Media. Y hasta aquí a TLR 76 cuando conquistamos Valencia. Empezamos a TLR 77, segunda parte. ¿Vamos a grabar? A comer por ahí.